Queridos amigos, continuamos recorriendo la región del pensamiento. Continuamos estudiando a Nietzsche. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche en realidad trató todos los temas, o al menos una infinidad increíble de temas de filosofía. Muchos de ellos los trató solo de pasada, pero con una pincelada que nos indica por dónde van la reflexión y por dónde va la forma de vivir. Una de las cosas del pensamiento de Nietzsche, una de las ideas más consistentes de su filosofía es lo que él le llamaba la sabiduría dionisíaca. A veces también la verdad dionisíaca. Utilizaba la palabra como adjetivo dionisíaca en muchas ocasiones. Y es muy difícil entender con claridad qué quería decir Nietzsche cuando hablaba de sabiduría dionisíaca. Prácticamente todas sus obras, a partir de la exposición de este pensamiento, que lo hace de forma clara en los primeros libros que escribe, en estos años que yo he llamado como años de un movimiento, de una revolución de su pensamiento muy consistente, en los que ha trabajado juntamente con Wagner y en los que se ha encontrado en la universidad y ha escrito varias obras. A partir de aquí va a intentar describir en qué consiste esa filosofía o esa sabiduría dionisíaca. Yo voy a intentar explicaros un poco por dónde va a ir este pensamiento para que no nos despistemos, para que no nos vayamos a donde no quería ir en realidad Nietzsche. Por sabiduría dionisíaca entiende, haciendo referencia a Dionisos. Dionisos es un dios griego que ha sido un dios importado o que procedía de Oriente, como si en Oriente no lo hubiesen aceptado, no lo hubiesen querido y lo desplazan hacia Grecia. El pueblo griego, que es un pueblo profundo, que es un pueblo inteligente y que es un pueblo que tiene un sentido de la vida muy desarrollado, según Nietzsche, y tal y como se encuentra en las obras de Homero, de Hesíodo y luego de los trágicos griegos, y también en todas sus obras filosóficas y en sus obras artísticas en general. Era un ser maduro. Llega a este pueblo el dios Dionisos y el pueblo heleno, que sabe muy bien que representa los sentimientos, la expansión, la apariencia, el sueño, aquello que se escapa de la pura racionalidad, lo acoge. Lo acoge y lo trata, y lo quiere, y lo aprecia. Y en ese encontrarse con este dios Dionisos se engrandece. Pero, como ya os he dicho en alguna ocasión, ese dios tiene un oponente, que es el dios Apolo. Dios Apolo es el dios de la racionalidad, el dios de la frialdad, el dios que está representado por lo menos de una manera decisiva, por este trágico que se llamaba Eurípides y sobre todo por el socratismo, por Sócrates. Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates fue un pensador que existía allá en Grecia por el siglo V antes de Jesucristo y que se dedicaba a lo que él le llamaba descubrir y dar a luz la verdad. Y empezaba a preguntarle a la gente. Y la gente le preguntaba, oye, pero para ti, ¿qué es la justicia? Y empezaban a dar definiciones y él se las rebatía. Hasta que se llegaba a un acuerdo de que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, por ejemplo. Bien, y lo mismo en cualquier tema. Pero era un personaje que según Nietzsche carecía de vitalidad, carecía de vida. Claro,
Si nosotros estudiamos, por ejemplo, el Fedón de Platón, que explica la muerte de Sócrates, cuando Sócrates se toma la cicuta, que es un libro extraordinario, maravilloso. Allí en ese libro hay de todo menos vitalidad. Allí hay mucho pensamiento, pero allí efectivamente falta la vida. Allí no hay un amor a la vida. La vida se somete a la idea. La vida está sometida a la idea. Allí solamente es pensamiento, discusión, reflexión, ética, moral, pero allí falta la vitalidad, falta la fuerza vital, falta aquello que Nietzsche considera que es el elemento fundamental de la existencia, que es el impulso, esa vitalidad. Bien, pues ese dios Dionisos, que representa esa vitalidad, esa fuerza, esa energía, esa garra, tiene que convivir con el dios Apolo. ¿Y en qué consiste esta sabiduría? Para ir teniendo una idea de ello, voy a poner un ejemplo que no tenemos que olvidar. Y el ejemplo está tomado, lo toma Nietzsche, está tomado de otro filósofo griego que se llamaba Heráclito. Heráclito era un filósofo que se sensibilizaba ante el paso, ante lo que no queda. Y él decía, todo pasa, todo pasa. Panta rei, decía en griego, panta rei, uden menei. Todo pasa, nada queda. En efecto, él veía cómo todo pasaba y nada quedaba. Esta imagen es una imagen terrible. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y puede ser una imagen muy, muy, muy trágica, tremenda. Bien, pues el mismo Heráclito decía, la vida es como un niño que está jugando en la arena. La imagen es preciosa, ya veréis. Un niño que juega en la arena, haciendo castillos en la arena. Vosotros habéis visto niños jugando en la arena, haciendo castillos, maravilloso. Y se lo pasan de miedo. Y están allá haciendo castillos y juegan con ellos. Y cuando tienen el castillo hecho, llega la ola del mar y los destroza. Se los lleva. Esta imagen de hacer y deshacer, esta imagen de construir y que desaparece, esa imagen de crear vida y que la vida se va, tarde más o tarde menos. Esa imagen la ven los niños. Pero la diferencia está en lo siguiente, en que unos niños gozan con esa imagen. Unos niños, venga, que llegue el agua, que venga el agua. Y son dichosos viendo cómo llega el agua. Y se lleva el castillo y vuelven otra vez a construir castillos. Y así sucesivamente. Y la vida entonces para ellos es una felicidad inmensa. Porque es construir castillos y que se los lleve. Eso parece un absurdo, pero para ellos es un juego divino, un juego fabuloso. Pero hay otros niños que se enfadan, también lo habréis visto. Se enfadan y lloran y chillan y se acercan a la madre y al padre y los coge, parece mentira, incrépale al mar, para el mar, que el mar no me haga esto, que el mar no venga hasta mí, que el mar no me destroce. Increpan al mar, como si el mar obedeciera las órdenes de los hombres. Bien, esta imagen es leída de dos formas diferentes. Es interpretada de dos formas diferentes y sobre todo es vivida de dos formas diferentes. Aquellos niños que gozan con esa imagen, con ese juego, son sabios. Y son sabios porque están llenos de vida, están llenos de ilusión, están llenos de vitalidad y están llenos de expresión. Y esos niños tienen esa sabiduría y al mismo tiempo son felices. Por ahí van las líneas de la ciencia de la sabiduría dionisíaca. Dionisos es ese dios del paso, de la ilusión, de la vida, del sueño, de todo este mundo, que es el mundo que nos constituye, y no el mundo de esa racionalidad fija
que nosotros explicamos en muchas ocasiones. Bien, Nietzsche ya ha explicado este pensamiento, lo ha explicado sobre todo en su libro El nacimiento de la tragedia, un libro que causó unos problemas muy graves. Causó unos problemas muy graves para el mundo intelectual de Alemania y de Suiza, donde él vivía en Basilea, porque chocaba con lo establecido. Que se diga en el mundo occidental que Sócrates era un personaje nefasto y que nos llevó al socratismo y que esto ha sido nefasto para la humanidad, eso chocaba de una manera increíble con este mundo. Y él tuvo muchos problemas. Y cuando tiene todos esos problemas y le critican, él, en vez de amedrentarse, él le echa coraje a la vida, como está convencido de lo que quiere decir y por suerte lo va a seguir diciendo para que nosotros podamos gozar de ello. Entonces, piensa así. Vosotros pensáis que lo que yo acabo de escribir es políticamente incorrecto. No es correcto. No es políticamente normal. Pues ahora os vais a enterar. Y entonces publica 4 intempestivas. 4 consideraciones intempestivas, le llamáis. Consideraciones intempestivas. Vais a ver lo que es lo intempestivo, lo que está fuera del tiempo, lo que es políticamente incorrecto. Ahora lo vais a saber. Y escribe las 4 intempestivas maravillosas. Sobre todo la segunda, que habla de la historia, de la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida. En esta intempestiva, Nietzsche expresa con una inteligencia clarísima lo que es la formación de los seres humanos. Hay gente que tiene que acudir continuamente a la historia, o que tiene que acudir continuamente a su pasado, o que tiene que acudir continuamente a sus descendientes, a sus antecesores, a sus padres, para que le refuercen, para que le demuestren lo que es él. No es que soy así, yo es que procedo de. No. Entonces, Nietzsche cree que la historia, ese exceso de historicismo, consiste fundamentalmente en que las personas que tienen desconfianza en sí mismos necesitan acudir a la historia como compensación de su personalidad, de la falta de personalidad, de la falta de energía, de la falta de garra, de la falta de fuerza. No tienen suficientes con sí mismos y necesitan apoyarse continuamente en la historia. Esto es tremendo. Pensemos la cantidad de personas que acuden continuamente a la historia para poder demostrar aquello que ellos quieren demostrar, para poder apoyarse, para poder apoyar sus ideas, sus pensamientos en esos conocimientos históricos. Un pensador que conocía a Nietzsche de forma extraordinaria y que decía: cuando yo empecé a leer las obras de Nietzsche, se me cambió absolutamente todo, era Michel Foucault. Michel Foucault, yo lo he trabajado porque he hecho la tesis doctoral sobre Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo francés que murió en el 1984. Michel Foucault, que había leído muy bien a Nietzsche, que lo había interpretado, porque vuelvo a decir, a Nietzsche se le puede leer y conocerlo muy bien y no entender nada. Michel Foucault lo había entendido. Y Michel Foucault decía, en realidad, a la historia se la tiene que mirar como si fuera un monumento, no un documento. La distinción es muy bonita. Cuando nosotros la historia la miramos como si fuera un monumento, la describimos, gozamos de ella, pero no la utilizamos como un documento para demostrar lo que nosotros queremos demostrar, que es lo que se suele hacer. Cuando se hace esto, entonces aquí se destruyó el sentido de belleza y el sentido maravilloso de la historia. Lo repito, es decir, la historia se puede estudiar,
cualquier cosa. La historia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la podemos estudiar como una especie de monumento que está ahí en el pasado y nosotros lo describimos de forma lo más clara posible y ya está. O podemos utilizarlo para apoyarnos en aquellas ideas que nosotros queremos y que seguramente lo veremos con las ideas que nosotros queremos, porque previamente ponemos en la Revolución Francesa lo que previamente tenemos nosotros. Entonces, la historia, ¿qué sucede? Que la estudia mucha gente como una especie de documento para demostrar aquello que quiere demostrar. Y así se puede estudiar la historia de Europa, la historia de España, la historia de Francia o la historia que sea. Como una especie de documento para demostrar lo que quiero demostrar. En esto tenemos que tener cuidado, porque aquí es donde nos equivocamos. Interpretamos las cosas, interpretamos los acontecimientos en beneficio propio, para beneficiarnos nosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eliminando nuestra posibilidad de pensar. Nos estamos privando, nos estamos enfriando. Todo nuestra naturaleza se está muriendo, se está secando. Se está secando. Esa naturaleza que nosotros tenemos que construir, esa segunda naturaleza que nosotros tenemos que construir, se está negando, se está secando por la fuerza de la primera naturaleza, que es la naturaleza biológica, y esa primera naturaleza de la educación, y sobre todo de la historia. Por lo tanto, Nietzsche defiende en este libro esta postura, esta tesis. El exceso de historicismo lo único que hace, además de que sirve solamente para los historiadores que le den vuelta y piensen sobre lo que han hecho y lo que se ha hecho, y sirve para que ese gremio sobreviva. Además de eso, que también tiene mucha razón, como muchas veces los periodistas, que solo sirven para sobrevivir ellos, hablando de lo que el otro ha dicho y lo que no han dicho y los otros han dicho. Total, que aquello sirve para muy poco. Pues la historia, efectivamente, sería como esa compensación, esa necesidad que tienen los espíritus que no tienen confianza en sí mismos, los espíritus que son, él le llama débiles, porque no han sido capaces de tener una formación y una creencia y una postura fuerte y construirse ellos mismos como una especie de incremento de la vida y como una personalidad decidida. Vamos a continuar el próximo jueves. Muchas gracias.